os escribo a vosotros jóvenes porque sois débiles. ¿Cómo dice? Fuertes. Ah, bueno, yo pensé que no estaban poniendo atención. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido ¿a quién? Al maligno. Padre que estás en gloria, una vez más, Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad, Señor, de estar acá reunidos, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor. Así que ahora, Señor, dispongo mi corazón, dispongo mi mente, Señor, para poder recibir tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Y ahora dile, Señor, tu siervo escucha. Amén y amén. Gracias, Señor. Y hoy vamos a estar meditando sobre un tema que le podemos llamar vencimos y somos fuertes. ¿Cuántos son vencedores? ¿Verdad que somos vencedores? Si sabemos que somos vencedores, ¿cómo es la actitud de un vencedor? Así. ¿Verdad que no? ¿Cómo es la actitud de un vencedor? A ver, quiero ver si es cierto. ¿Cómo es la actitud de un vencedor? Ahí está. Más fuerte, hace otra vez. La actitud de un vencedor. Qué bonito. Sí, son vencedores. Pero me llama la atención que cuando nosotros estamos hablando de un vencedor, y luego dice que vencimos y somos fuertes. Fíjese que me llama la atención que el apóstol Juan describe como hijitos la forma en que habla. Haga de cuenta que es como decirle, como cuando yo me acerco con alguien de mis ovejas, le digo, ¿qué pasó, mijo? ¿Cómo estás? ¿O qué pasó, mija? ¿O qué pasó, mi amado hermanito, hermanita? O sea, de una forma, en la forma que se está expresando el apóstol Juan, es decirle, hijitos, hijitos de Dios. Pero yo les amo como que fueran mis hijos. Porque eso es lo que hacía el apóstol Juan. ¿Cuántos saben que era la cualidad más especial de Juan? Que él era el más amoroso. El que estaba siempre recostado al lado del Señor, ¿verdad? El que siempre estaba al lado de él. Y una de las cualidades del que está alrededor del Señor de esa manera, al que le ama más, me llama la atención que la persona que le conoció cuando fue la tempestad en la barca, yo no sé si usted se recuerda cuando Jesús se quedó en la orilla, pero los discípulos se fueron. Y cuando Jesús se dio cuenta, nuestro Señor Jesús se dio cuenta, dijo, ay, ¿estos qué se hicieron? Él no los llamó por teléfono, le dijo, regrésense mucha, ¿verdad? No les dijo así. Ni les dijo, ay, vénganse, me dejaron. ¿Verdad que no? Digo, mírense estos, ya estoy parafraseando, déjenme inventarme esto pues un ratito. Pues yo me imagino al Señor haber dicho, mírate, estos ya se fueron. Según ellos, ahí voy con ellos, pero está bien, ahorita los alcanzo. Y lo más sobrenatural que podemos ver nosotros es a alguien caminar sobre las aguas. Entonces dice que cuando él empezó a caminar en el agua, sobre la tempestad y todo lo que estaba pasando, yo me imagino en eso oscuro, miren que viene caminando alguien. Los discípulos, unos dijeron, un fantasma, asustados. Pero el que más amaba, el que siempre estaba a un lado, digo, no, es mi Señor Jesús, es el Maestro. Fíjese, entonces, el que más ama siempre va a reconocer que cuando hay una tempestad o cuando hay algo que muchos no conocen, lo primero que va a hacer es reconocer que es Cristo actuando en nuestras vidas, aunque a muchos les da miedo. A muchos les da miedo el que Dios cierre una puerta. ¿Verdad que a todos alguna vez nos preocupamos que se cierre la puerta de un trabajo? Si se queda sin trabajo, ¿verdad que estamos? ¿Y ahora qué voy a hacer? Vaya, mañana es día primero. Mañana es la renta. ¿Ahora qué voy a hacer? Me toca pagar el carro y la renta. Y solo tengo lo del carro porque la renta es más cara. ¿Pago el carro o pago la renta? Pues ni modo, voy a pagar el carro porque aunque sea vivo en el carro, dicen algunos, ¿verdad? Yo he escuchado cuando dicen así. Pero aquí no es que usted haga eso, sino que usted vea cómo el Señor
en algo determinado, van a disculpar, hermanos, aquí suena esto aquí como, ahí está. En determinado momento empiezan los problemas con nosotros, tenemos problemas y lo primero que decimos es un fantasma. Le encontramos un despropósito porque no estamos reconociendo que es Dios obrando a través de una puerta cerrada. Se le cierra una puerta, pero se abre una mejor. Pero viene el apóstol Juan y dice, es mi Señor. Y ya usted sabe el otro, ¿verdad? El otro aventado, Pedro. Así eres tú, Señor. Entonces, dime que camine. O sea, el otro valiente también. O sea, no se le quita su mérito. Caminó en el agua, o sea, no se le quita. Pero el mérito mayor que yo miro es el reconocer al maestro. Cuando viene en lo lejos, mira y dice, ok, esta tormenta está ahí, pero ahí viene el Señor en medio de esa tormenta. En ese gran problema, en medio de todo este asunto, yo veo al Señor. Ahí es donde nosotros tenemos que ver entonces si realmente estamos amando a Dios. Porque si no estamos amando a Dios, entonces en el problema que tenemos, no vamos a ver a Dios. Solo vamos a ver una puerta cerrada. Y se oyen rumores, usted sabe, rumores de guerras, rumores de hambre, rumores de problemas, rumores de enfermedades, pestes y todo lo que se oye alrededor, ¿verdad? Y como humanos nos podemos preocupar, ¿sí o no? Cuando recién comenzó la pandemia, ¿cuántos se preocuparon? Aunque sea les pasó por la mente, ojalá que no me vaya a enfermar. ¿Cuántos? Yo levanto la mano. El que no la levante lo felicito. Y le voy a dar el micrófono para que dé el testimonio después. ¿Sabe por qué? Porque yo le aseguro que en más de algún momento se preocupó, si no por usted, se preocupó por alguien más. Porque ha de haber dicho, si se me enferma alguien, bueno, yo tengo al Señor, pero ¿y el que no lo tiene? Entonces, esa es una preocupación válida. El preocuparse por aquel que no tiene del Señor, entonces que no conoce al Señor. Y si no conoce al Señor, entonces usted sabe que se va a perder si se llega a morir. Entonces, esa preocupación se vale, pero ¿qué es lo que tiene que hacer si usted se preocupa? Si es familiar, lo primero que usted tiene que hacer es decir, Señor, tu palabra dice que yo y mi casa seremos salvos. Así que ahorita son tiempos difíciles, hay que salvarlo porque no sea que le agarre el telele, que le agarre el soponcio y se vaya. Entonces, necesito, Señor, que te conozca, que sea el tiempo en que te pueda conocer. Y se da la oportunidad y lo conoce. Pero regresemos otra vez con Juan. Mira hasta dónde me fui. Me fui a nadar con Pedro y con Juan. ¿Pero por qué es? Porque Juan era el que estaba a la par del Señor. Y estando a la par del Señor, él obtuvo muchos beneficios. Y uno de esos beneficios, que creo que usted sabe, del apóstol Juan, es que se le fue revelado el Apocalipsis. Y digo beneficios porque no cualquiera. Pero si le pregunto qué precio pagó, ¿usted qué me va a decir? ¿Usted estaría dispuesto a estar exiliado, preso en una cantera? Porque donde él estaba era donde estaban los criminales desterrados, los que no querían, que tenían que trabajar de gratis, nada que les iban a dar un salario, tenían que trabajar por su comida y los trataban mal en el exilio, completamente, como un criminal. ¿Usted estaría dispuesto a eso? No me conteste, porque a veces decimos que sí nomás por decirlo, pero cuando es el momento de la prueba, sale a relucir si somos Juan, si somos Pedro preguntando, Señor, si eres tú, una señal, déjame que camine en el agua, que también está bien. O si es el que dice, un fantasma, sale corriendo y se esconde debajo de los... Yo me imagino que que los discípulos se han de haber escondido debajo de los cofres y todo lo que había ahí en la barca, ¿verdad? Yo me permito imaginarme eso, para que usted pueda describirse a usted mismo. Si usted fuera un discípulo, en ese momento, ¿usted qué hubiera hecho si mira a una persona caminando en medio de la tormenta?
Alguno que otro pudiéramos decir, esta tormenta es por el que viene caminando ahí. Ese fantasma es el que nos va a matar. Esa tormenta es la que me va a hacer, la que está pasándome ahorita en alrededor, y por eso estoy perdiendo mi trabajo, por eso me está lloviendo acá, me está lloviendo acá y acá y acá. Y ahí está el dicho que dice que está lloviendo sobre mojado. ¿Sabe qué es llover sobre mojado, verdad? O sea que le está lloviendo, usted se mojó afuera, entra a su casa y cuando entra hay una gotera adentro. Eso es llover sobre mojado. O sea, ni el techo le funciona. Ya cuando usted entra ahí, le empieza a llover adentro también. A mí ya me pasó, y si no, pregunten a Stephanie. Yo entré a la casa y cuando entré estaba flotando todo. Fíjese. O sea, a veces nos llueve tan fuerte y tan dura la prueba, ¿verdad que sí es cierto, mija? Hasta lloramos esa vez. Es tan dura la prueba, es tan difícil, que lo único que nosotros venimos y decimos, Señor, si esto eres tú haciéndolo, permite que pase esto y esto. Pero la actitud de Juan es el Señor. Y yo le aseguro que él tuvo paz. Porque dijo, ahí viene mi Señor, no va a pasar nada. Ahí viene a mi rescate. Y era Juan esperando siempre la venida del Señor. Incluso cuando estaba escribiendo el Apocalipsis, la revelación que se le fue dada a él, cuando él estaba escribiendo, él estaba esperando. ¿A qué horas va a venir mi Señor? ¿A qué horas viene? ¿Y a qué horas va a venir? Y ya llegó, ya viene el Señor, ya viene el Señor. ¿Dónde está, Señor? Y no lo miraba. Y yo me imagino, si yo paso 2 años, 3 años esperándolo y no lo miro en alguna respuesta que él esperaba al Señor, como humano, yo me voy a desesperar. Como humano, le digo la verdad, como persona humana, si miramos que el Señor no nos contesta, pasa 1 año y pidiéndole una cosa y pidiéndole y no nos contesta, ¿qué es lo primero que pensamos? Estoy pidiendo mal. Quizás no es tu voluntad, Señor. Señor, como dijera el gabacho, ¿are you there? ¿Estás ahí, Señor? Señor, eres tú el que está permitiendo el problema. Señor, eres tú el que ha permitido que esto me esté pasando. El Señor fácil podría venir a decirle, sí, yo di permiso, porque ya vi que tenés un corazón que no cree plenamente. Porque por eso pasamos una y otra vez una prueba. La pasamos porque nuestra forma de creer no es por amor, sino es por señales. O sea, creerle al Señor que Él es todo para nosotros. Por eso cuando dice acá, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. La primera cosa que nosotros podemos entender entonces es que nuestros pecados fueron perdonados. Entonces nunca le achaque a usted que lo que usted está viviendo ahorita es por sus pecados de los cuales ya usted fue perdonado. Porque no es el Señor el que le está corrigiendo. El Señor no le está poniendo castigos por los pecados que usted cometió. Porque dice la palabra del Señor que Él agarra sus pecados y los tira a lo profundo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Yo me imagino al Señor agarrándolos, metiéndolos en una bolsita y los amarra con un lacito y una subpiedra de este tamañote y lo tira a lo profundo de la mar y nunca más se acuerda de ellos, dice. Pero nosotros nos encargamos de acordarle al Señor que pecamos. Señor, esto me está pasando porque te pequé hace 20 años. Ay, Dios mío. Señor, esto seguramente es porque yo te pequé hace mucho tiempo. Claro, sí pueden haber secuelas en nuestra alma de nuestro pecado anterior, sí, porque hay cosas que nosotros tenemos que rendir y sacar de nuestra alma. Lo hemos hablado cuando hablamos de la administración del alma. Eso es diferente, pero que Dios le ponga un castigo a usted por su pecado anterior, no. Porque si no, entonces Él mismo se hace mentiroso, porque Él dice que ya perdonó nuestros pecados y no se va a acordar de nuestros pecados. De lo único que sí se va a hacer notar es, recuerda de dónde te he sacado, pero no porque le esté echando en cara, sino le está diciendo, recuerda de dónde te he sacado,
lo que está haciendo énfasis cuando hablamos del pueblo de Israel, le dice, recuérdate, pueblo de Israel, de dónde te he sacado. ¿Por qué cree usted que le dice eso? No se te olvida, en pocas palabras, lo que le dice el Señor. No se te olvida que mandé plagas. No se te olvida que abrí el mar. No se te olvida que hice esto. No se te olvida que te mandé el maná. No se te olvida que te puse sombra. No se te olvida que los estruendos en el monte cuando visitaba la presencia de Dios. No se te olvida que cuando miraba la cara de Moisés estaba resplandeciente cuando él estaba hablando conmigo. ¿Se da cuenta? O sea, no es que le recuerde su pecado, le recuerda de dónde lo sacó, pero lo que hizo para sacarlo a usted y a mí del pecado en el que estábamos. Entonces, lo único que se encarga el Señor es de hacernos recordar el sacrificio que hizo en la cruz por usted y por mí. Por amor. Por eso, cuando dice hijitos, y vamos a ir llegando a estos versos bíblicos, donde nosotros sabemos que somos hijos, porque ¿cuántos sabemos que somos hijos de Dios? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón y nos constituimos ser llamados hijos de Dios. Entonces somos hijos. Entonces por eso, hijitos. Fíjese lo que está diciendo, hijitos. Nuestros pecados fueron perdonados por su nombre. Quisiera que lea conmigo Juan capítulo 1, verso 11. Verso 12. Ya lo tienen en la pantalla, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, ¿qué dice? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya ve, aquí está la confirmación de que somos hijos de Dios. ¿Usted cree en el nombre de Jesús? ¿Usted ha creído que Jesús es el Señor? ¿Usted ha creído que Jesús es el Hijo de Dios? Ah, ya me preocupé. Sí, ¿verdad? A ver, amén, ok. Si usted es hijo de Dios, si usted ha creído y usted le ha dicho, Señor, entra en mi corazón, te hago mi Señor, tú eres ahora el que gobierna mi vida, entonces somos hijos de Dios. Entonces aquí está la confirmación para usted. Usted es hijo de Dios y sus pecados fueron perdonados. Lucas capítulo 24, verso 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, ¿de qué dice? Y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando ¿desde dónde? Desde Jerusalén. O sea, nosotros obtuvimos el perdón de pecados por medio de creer en Cristo, por medio de su nombre. Entonces sabemos, aquí estamos dando estos versos bíblicos para que no nos quedemos con nada de esto, pero regresemos a Primera de Juan. Capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Condenado será para siempre. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el que no falla, el que no falló para nada. Dice que Él fue tentado en todo, que Él fue probado en todo. Y dice que no pecó, no falló. Por eso dice que es el justo. Por eso es que como Él es el justo, Él entiende tu situación y la mía. Él entiende que nosotros como hombres o como el ser humano que somos, tenemos debilidades, tenemos flaquezas, tenemos situaciones donde a veces somos incrédulos. Yo creo que le hubiéramos puesto hoy el tema venciendo la incredulidad, porque en realidad esa es la forma en que nosotros vamos a ser vencedores, es siendo crédulos, o sea, creyentes, creer lo que la palabra del Señor dice. Pero ¿y cómo lo vamos a creer? A través de la fe, porque si no tiene fe,
el dicho del pastor, naranjas. No va a pasar nada. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe usted no va a poder creer lo que dice la palabra. Si usted cree en lo que dice la palabra y usted dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice todo. Claro, ahí en Filipenses, si hablamos de los contextos, está hablando del ámbito monetario. Está hablando de sembrar, el ámbito de apoyar a la obra. Está hablando también de eso. Pero también está hablando para nosotros de que lo podemos hacer en Cristo porque Él nos da la fuerza para hacer todo. Entonces, nosotros creemos que todo lo podemos hacer, ¿sí o no? Si lo creemos, y porque dice me fortalece, lo que está diciendo, esa palabra me fortalece, implica una fortaleza que viene de lo interior de nuestro corazón. Algo así como el Espíritu Santo en nosotros. O sea, bien seguro, diciéndolo. Si yo tengo fe, yo estoy seguro que el Espíritu Santo está en mí. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Ok. Si el Espíritu Santo está en usted, ¿por qué nos cuesta creer? Pregunto, ¿por qué nos cuesta creer? Porque vemos la ola muy grande. Porque vemos la tormenta tan fuerte que no creemos que pueda ser el Señor el que venga ahí. Creemos que nos vamos a hundir, que vamos a perder todo. Porque nos falta perfeccionar nuestra fe. Pero sigamos aquí siempre en Primera de Juan. El verso 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Aquí empieza algo. Al que es desde el principio. ¿A quién es? ¿Quién es desde el principio? ¿Quién es el creador de todo? ¿Y quién es el dueño de todo? Muy bien dicho, amigo. El alfa, el omega, el principio y el fin. A ver que sí lee. Fíjese, es lo único que me acuerdo, dice. No, así se acuerda. Fíjese, pero nosotros como hijos de Dios, lo primero que dice es, os escribo a vosotros, padres. Lo hace, si usted se da cuenta en su Biblia, tiene el vosotros, coma, padres, coma. Un énfasis. Padres, les estoy escribiendo a ustedes, porque conocéis al que es desde el principio. ¿Cuándo le conocimos? Vamos a 2 de Tesalonicenses. Capítulo 2, verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde, ¿cuándo dice? ¿Desde el final? Desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe, ¿en qué? En la verdad. Entonces volvemos a hablar otra vez de la fe. Tiene que ver con el creer. Si usted ha creído en el Señor, entonces usted ha creído que es desde el principio, que Él lo es todo, desde la creación hasta el final, el alfa y el omega, el principio y el fin. O sea, en Él no hay un principio ni hay un fin. Cuando dice el alfa y el omega, usted lo va a ver así, ¿ve? Siempre. Es algo inexplicable al ojo humano, a la mente humana. ¿Cómo puede describir usted que ya existía Dios? ¿Y quién creó a Dios? Dicen algunos. Entonces yo te preguntaría, ok, tú me dices que quién creó a Dios, entonces dime quién creó todo el sistema. ¿Cómo todo está tan balanceado que si se mueve un poquito el sol nos achicharra bien achicharraditos, nos vuelve chicharrón? Y si se mueve otro poquito para el otro lado, bien congelados. Vamos a parecer sardinas ahí enfriadas. O sea, todo está tan bien coordinado, su creación,
desde el momento de hablar de lo que es la galaxia, hablar lo que son los planetas, dejémoslo ahí. Pero ahora hablemos de la creación misma que somos nosotros. ¿Cómo es que el Señor en su sabiduría hizo que su mente funcione? Nuestra mente puede almacenar datos de toda su vida. Y yo le aseguro que usted se acuerda cosas de su infancia. ¿Cuántos se acuerdan de la edad de 4 años en adelante? A ver, de 2 años, mejor, empecemos desde más pequeño. 3 años. Ok, imagínense. 4 años. Yo sí medio me acuerdo de 4 años. 5. ¿Verdad que? Imagínense cuántos años viene almacenando. Ah, pero si le pregunto qué predicamos el domingo pasado, ahí sí no hubo una buena memoria de hablando como que fuera computadora. Ahí ya no le funcionó el disco duro. Ahí sí se nos falló. Formateado lo hicieron. Bueno, yo dije un término técnico, ¿verdad? Formateado es que le borran todo lo que hay adentro. Ahora, lo que el Señor hace con nosotros, muy bien dicho, ya me lo ganó, fíjese. Lo primero es que eso sí lo va a hacer el Señor, pero eso se hace con la administración. De lo malo que usted se acuerda que hizo, y si usted se recuerda, o que le hicieron, o cualquier cosa, de todo lo malo, lo primero que tiene que hacer usted es acudir al técnico, al ministro, al que va a ministrar su alma por medio de la guianza del Espíritu Santo. ¿A través de qué? A través de la palabra. No va a ser con conocimiento mío ni conocimiento del ministro que le vaya a tener un proceso de administración de su alma para poder limpiar las cosas malas que usted andaba cargando. Todo lo sucio, lo asqueroso, lo chuco que andamos cargando adentro. Porque yo no creo que usted esté bien limpio al 100%. Si estuviera bien limpio, ya estuviera transformado y arrebatado. ¿Para qué lo deja el Señor? ¿Para que se ensucie? Sí. Enoc dice que caminó con Dios, le agradó y vámonos, ¿para qué te dejo? Te van a arruinar. Sí. Así debe ser con nosotros también. Si usted da la talla, ¿para qué lo deja el Señor más tiempo? Si ya la dio, ¿para qué lo deja? Mejor se lo lleva, porque lo van a echar a perder. Pero es que a algunos les gusta caer. Pero volvemos otra vez. Si conocemos al que es desde el principio, déjenme decirle que vamos en un buen camino. Porque todos aquellos que estuvieron con él desde el principio, si empezamos a hablar, ahí sí que sería un pleonasmo decirlo desde el principio. Si empiezo a hablar del principio desde el principio, o sea, desde el comienzo, usted puede encontrar a un personaje que se llama Abraham, que es donde empezó la promesa de Dios y donde empezó una promesa hacia el pueblo que él le ofreció. Le dijo, vas a tener una descendencia y tu descendencia será como la arena del mar, como las estrellas del cielo, que no las van a poder contar. Y todo aquel que te bendijere será bendito, y el que te maldijere será, ¿verdad? Le va mal, le va a ir mal. Empieza con la promesa. Entonces empieza hablando de un comienzo, empieza a hablar de ahí. Entonces desde esas fechas que viene el Señor hablando de sus promesas, empieza a cumplirse una tras otra. Se cumplió una promesa con Abraham. Cuando vio a Isaac, empezó a ver el cumplimiento de su promesa. Cuando Isaac tuvo a... ¿quién tuvo? Jacob, ¿y quién? Esaú. Y cuando los tuvo a ellos dos, empezó a hacer un poquito más la promesa. Y luego Jacob ya empezó a tener a más. Ya lo hablamos la otra vez cuando predicamos, creo que hace 2 semanas. Cuando hablamos de la promesa del Señor, que se empezó a ver la multiplicación. O sea, en la tercera generación, ¡pam!, soltó. Soltó toda la generación. Empezaron a salir todos. Y con todo el crecimiento empieza a ver el montón de clavos. El montón de problemas. Pero ¿y no Dios prometió? Pues sí. Pero en el crecimiento siempre van a haber uno que otro problema.
Por eso usted puede ver que los mismos hermanos vendieron a José por envidia. Entonces, ¿por qué usted se extraña que su hermano lo mire feo? Aunque el pastor le haga caros. Ahí voy a poner yo cuando viene mi hermana Lupita y mi hermano Jorge. Ahí vienen, ya vinieron. Ya vino hermana Nieves. ¿Por qué se extraña que le hagan caras? Aquí yo sé que aquí no, pero como nos están viendo en otro lado. Pero por si le queda algo antes, pues se lo planta. Porque eso es cierto. A veces, por una cosita tan pequeña, nosotros ya no queremos venir a la iglesia. Tengo problemas en la casa, ya no voy a la iglesia. Tengo problemas en el trabajo, no voy a ir a la iglesia porque tuve problemas en el trabajo y yo estoy cargado y así no voy a poder recibir al Señor. No. Aunque usted tenga problemas, en su casa, aunque usted tenga problemas de salud, usted venga a buscar al Señor, que ahí el Señor le va a hablar. Yo le aseguro que, por lo menos a mí, yo le estoy diciendo que a mí me ha hablado el Señor y me está hablando. Y yo les dije, siempre les he dicho, a mí me habla doble. Me habla cuando estoy escribiéndolo y me habla cuando estoy predicando. Entonces me cae doble. Fíjese, me cae doble. Y luego me viene la responsabilidad de haber dicho algo, que cuando haya que ponerlo por obra, tengo que ponerlo por obra. Pero a usted también le toca, no se salva. Porque esto así es, el Señor en su misericordia, de una palabra, le habla a todos de una manera diferente. Porque ellos, mis hermanos amados, no agarran la misma palabra de la forma en que la agarra ella. Mi hermano Michael no la agarra de la misma forma que agarra la palabra José. Josuecito, que tiene su corazoncito bien alegre, él no lo agarra igual que como la agarra mi hermano Roberto. Fíjese la sabiduría del Señor. Por eso es que aquí se cumple la palabra del Señor, donde dice que la palabra del Señor nunca regresa vacía, porque es viva, y esa palabra viva, eficaz, más cortante, y así les volvemos otra vez a lo mismo. Siempre me gusta ese verso bíblico, lo vamos a dejar de lema mejor. Regresemos otra vez. Espérame, aquí en el principio, ya vamos para el final. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Jóvenes. Aquí podemos hablar a la juventud de la iglesia, pero no solo se refiere a la juventud de la iglesia, sino se refiere a los jóvenes en conocimiento del Señor. Si usted tiene 20, 30 años de estar en el Evangelio, ya le consideramos un joven llegando a adulto. Fíjese que yo no sé si usted ha estudiado alguna vez la madurez del judío. La madurez del judío es de los 40 años para arriba. ¿Por qué digo esta observación? Porque el judío, cuando tiene 40 años, le dejan leer otras escrituras. Antes de los 40 nomás puede leer la Torá. Otras cosas no lo dejan leer. No puede investigar otras cosas. Si las investiga, la creencia de ellos es que se va a confundir. Le vuelvo a preguntar, ¿cuántos años tiene usted en el Evangelio? Ya tenemos 40. A mí me falta todavía. A mí me falta para llegar a una madurez. Por eso podemos ser considerados jóvenes en la palabra, jóvenes en conocimiento del Señor. Sí lo somos. Estoy hablando de conocimiento, no estoy hablando de actitud como el niño, porque dice la palabra del Señor que debemos de ser como niños. Pero está hablando de actitud, de la inocencia del niño, es diferente. Pero aquí estamos hablando del joven. Y como nosotros somos jóvenes, porque somos considerados menos de 40 años, aunque a veces hay gente que tiene más de 40 años en el Evangelio, son más niños que nosotros juntos. Pero eso es otro tema. Porque a lo mejor su fe no ha sido muy fuerte, o no ha sido bien enseñado, o no hemos sido bien enseñados, digámoslo así, para que nadie se vaya a ofender. Amén. Pero dice, os hablo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido ¿a quién?
al maligno. Romanos capítulo 8, verso 28 al 39. Lo vamos a leer no en cámara lenta, sino en cámara acelerada. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quiénes son llamados? Nosotros fuimos llamados, obedecimos el llamado de Cristo, ¿verdad? Para tenerlo en nuestro corazón. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Se acuerda de la confirmación de lo que dijimos que éramos? Hijos de Dios. Y dice, ¿desde qué dice? Porque a los que antes conoció, también los predestinó. O sea, ya nos había conocido. Verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese verso siempre lo usamos, ¿verdad? Ay, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Ay, sí, cuando no, don Brincón y don Brincona. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? A ver, ¿quién se me pone al tiro? A ver, vete pues, ahí. Pero si usted no está bien con Dios, ¿cómo usted puede decir que está con usted? Ah, nomás cuando estamos siendo atacados, Dios está conmigo. Ah, pero cuando tenemos problemas, Señor, ¿sí estás conmigo? O sea, con problemas, y cuando ve que viene la lucha fuerte ahí, Dios está conmigo, a mí nadie se me pone. Pero cuando empieza el problema de que usted no recibe una contestación que usted está esperando de parte de Dios, o que Dios le haga su milagrito, que le haga el favor, que le haga la caridad. Señor, tú no me has contestado. ¿Sí me escuchas, Señor? ¿Tú estás ahí? ¿Cómo quedamos ahí? ¿Cómo quedamos ahí, doña Génesis? ¿Verdad? ¿Cómo le hacemos? Le digo doña para que se ponga contenta. Mi jovencita, Dios te bendiga. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Fíjese, San Juan 3:16, usted ya se lo sabe. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea, mas tenga vida eterna. Agreguémosle y podamos ser llamados hijos de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también ¿qué? Resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que ¿qué? Más que vencedores. Entonces, ¿a quién se le venció? Mire lo que dice acá. Por medio de aquel que nos amó. Verso 38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjese lo que dice, antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, por medio del amor que fue manifestado hacia nosotros, que fue nuestra salvación, nosotros obtuvimos una victoria sobre el maligno, sobre las cosas que dice acá. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, y así todo. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Y entonces, y aquí dice que somos más que vencedores en esto. ¿Se da cuenta entonces cuando dice, jóvenes, han vencido al maligno? Las cosas del maligno
han sido vencidas a través de ¿qué? De tu creer. De que tú vienes y dices, yo creo en ti, Señor. Yo creo que tú eres y serás para siempre. Porque hemos creído en aquel que está desde el principio. Y si usted y yo hemos creído, entonces, ¿por qué a veces cuando hay situaciones adversas empezamos a dudar? Porque nos falta fe, nos falta creer. Yo me atrevería a decir que nos falta amor similar al de Juan. El conocer que es Cristo en persona, a veces cerrando una puerta o permitiendo que haya una tormenta. Porque usted sabe que Jesús se ha de haber dado cuenta cuando se fueron. Yo pienso que se ha de haber dado cuenta. ¿Usted qué cree? Para él no hay nada oculto, ni los pensamientos, mucho menos lo que ellos iban a hacer. Para él no hay nada oculto. Dice que cuando se acercaban los pecadores, se acercó una mujer pecadora con un señor que se llamaba Simón, no de Simón de sí, sino Simón. Así se llamaba el señor. Le digo señor por no decirle don fariseo. Pero fíjese que estaba este señor ahí y llegó la mujer pecadora y en su mente dijo, si él fuera un verdadero profeta. En su mente lo pensó. Y el Señor, discerniendo lo que estaban pensando, dijo, yo sé quién es esta mujer, Simón. Yo sé quién es. ¿Se da cuenta? Ni los pensamientos se le ocultan al Señor, mucho menos que ellos habían ido. Pero ¿por qué el Señor permitió que fueran? Porque Él quería glorificarse. Porque Él quería ver qué actitud iba a tener. Si iba a ser como Pedro, que tiene su beneficio. Lo decíamos una vez, que cuando Pedro descendió a caminar en el agua, Dios lo salvó. O sea, Jesús lo sacó de regreso. ¿Sabe por qué lo sacó? Porque era responsabilidad de Jesús. Así. Era responsabilidad de Jesús porque le dijo, Señor, si tú eres, dime que camine yo también en el agua. Ok, Pedro, venite. Por eso es que usted y yo no nos debemos de preocupar. Cuando usted obedezca a la voz de Dios, usted téngalo por seguro que aunque se vaya a hundir, el Señor lo va a sacar porque Él lo llamó. Y porque Él le dio permiso y porque Él le permitió que esté pasando por donde esté pasando. Esto era para que usted dijera un gloria a Dios bien grande. Porque yo lo digo, en mi corazón yo lo digo. Cuando es algo así, para mí, si el Señor tiene compromiso de sacarme adelante porque Él me llamó, yo digo, bueno Señor, tú me llamaste, yo estoy obedeciendo y quizás sí vi la ola así, pero pues flaqueé. Por eso cuestioné. Por eso yo te pregunté, Señor, si estás conmigo. Pues somos humanos. Tenemos el beneficio de la duda, diría. Porque ahí es donde nosotros somos fuertes. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Luego regresamos otra vez a Primera de Juan. Regresemos ahí mismo porque en los próximos 10 minutos terminamos. No sea mentiroso, pastor, siempre se tarda. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Ya le hemos conocido, ¿verdad? ¿Por qué le hemos conocido? Primera de Juan capítulo 3 verso 1, un poquito más adelantito, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Entonces quiere decir que nosotros sí le conocemos. ¿Sí o no? Ahí dice así, y yo lo creo con todo mi corazón. Juan capítulo 1 verso 12. Lo que vamos a estar haciendo más adelante es le vamos a dar un micrófono a alguien que me ayude a leer los versos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Otra vez lo mismo. Juan capítulo 14 verso 23. Como una referencia siempre estamos dando los versos bíblicos para que quede pautado. 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama,
mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Si conocemos al Padre, Jesús mismo dice, si el que me ve a mí ha visto al Padre. No me vaya a salir con que soy unitario, Dios me libre. No, no somos unitarios. Pero fíjese otra vez, regresemos a Primera de Juan. Os escribo a vosotros, otra vez, padres, porque habéis conocido al que desde el principio, otra vez lo mismo, fíjese. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuerte, y la palabra de Dios permanece en vosotros. 2 Corintios capítulo 12. Verso 10 al 17. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy, ¿qué dice? Débil, entonces, ¿qué? Soy fuerte. Fíjese pues, cuando soy débil, soy fuerte. Otra cosa muy importante que nosotros debemos de saber y reconocer, si hablamos de fuerte, me gustaría, esto no lo tengo aquí en mis apuntes, pero qué bueno que el Señor siempre añade algo más. Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, quiero ver. Gloria a Dios. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. Otra vez, fuertes, ¿verdad que sí? En el Señor y en el poder de ¿qué? De nuestra propia fuerza. Dice de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad, fíjese, le dice, la lucha es contra todo esto, pero le dice cuál es el arma que tiene. Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante estamos leyendo. Pero le da la solución, o sea, le dice, tu lucha no es contra esto, sino es contra esto, esto y esto. Por eso mismo que es contra esto, yo te digo que tienes que hacer esto. Verso 13 de Efesios 6. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado estar firmes, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjense, entonces nos da una solución. Por asunto del tiempo no le voy a explicar, imagínense explicarlo en 4 minutos toda la armadura de Dios. Pero yo creo que usted lo ha estudiado alguna vez. ¿Cuántos saben algo de la armadura de Dios? Levante la mano. Va, entonces se la sabe. La mitad lo sabe, entonces la otra mitad otro día le enseño. Nada, sí se la saben, yo sé que sí se la saben. Pero fíjese, cuando nosotros reconocemos con todo nuestro corazón que el Señor nos ha llamado, que el Señor en su misericordia, por el amor que nos tiene, pero por el amor que nosotros le tenemos a Él, las circunstancias que nos apremian
o nos apremian, ¿no? ¿Cómo sería la palabra? Nos atormentan las circunstancias. Nos apremian, ¿es verdad? O apremian. Apremian, ahí está. Bueno, ya me corrigieron bien, gracias. Santiago capítulo 1 verso 22. Con esto voy a concluir. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Qué podemos entender entonces nosotros con esto? Si somos vencedores, si somos fuertes, ya lo escuchó. ¿Sí o no? ¿Usted está seguro que es vencedor? Levante la mano el que está seguro. Quiero verlos. Quiero ver que levante su mano que usted es vencedor. Y ahora levante su mano que es fuerte. Levante la mano el que está débil. Porque soy fuerte cuando soy débil. O sea que si me sale con que estoy débil, sí, le creo, pero es fuerte. Porque en la debilidad de usted se perfecciona el poder del Señor. Porque si usted lo puede hacer por su propia cuenta, ¿qué gloria hay para Dios? No hay ninguna. Por eso es que Dios permite que llegue el tiempo. Es lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Me gusta siempre hacer esta afirmación de que Dios es el especialista en imposibles. Porque lo posible, por eso nos dio razón de ser, por eso nos dio razón de entendimiento, por eso nos dio nuestras manitas. Porque eso, lo que es posible, nos da la capacidad de poderlo hacer. Por eso. Pero lo que es imposible, ante un diagnóstico negativo de parte de un doctor, eso es imposible a veces para el hombre. Pero ¿qué es lo que hace el Señor? No te preocupes, la última palabra la tengo yo. En la escasez, no te preocupes. Si yo tengo cuidado de los pajarillos, ¿cómo no te voy a cuidar a ti, mijo, mija? No te preocupes. Las circunstancias, no te preocupes, nada te va a pasar. Van a caer 1000 de un lado y 10,000 al otro, más a ti nada va a llegar. ¿Se da cuenta cómo la palabra del Señor le confirma lo que usted y yo podemos estar pasando? En un solo mensaje, le está hablando a todos. Si usted está triste, le habla. Si usted está enojado, le habla. Si está que se quiere salir de la iglesia, que se quiere zafar, pues también le habla. Le habla parejo. Cuando digo zafar, estoy diciendo de irse del evangelio. Estoy aclarando. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por su palabra? Porque el Señor hoy, el Señor me cambió el tema, créame. Yo sé que el Señor nos está hablando porque era otro tema de la llenura del Espíritu que íbamos a seguir. Pero el Señor me puso a hablar de vencimos y somos fuertes. Y es porque lo necesitamos. Si nos está diciendo eso es porque usted y yo necesitamos recordar que somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo le invito a que se ponga de pie. Y a mí me gustaría que si en algún momento se ha usted sentido más débil de lo normal, pase al frente, vamos a orar por usted. Si en algún momento usted se ha sentido que flaquea sus fuerzas,